Muchas gracias, señor presidente. Intentaremos ceñirnos a lo que toca, que fue o que es la guerra de Irak. En primer lugar, queremos saludar la PNL presentada por el Grupo de Esquerra sobre la necesidad de evaluar las consecuencias de la guerra de Irak. Pensamos que el momento es el adecuado, a pesar del tiempo que ha transcurrido. En primer lugar, por el cambio en la correlación de fuerza que hay en el Parlamento, que puede permitir el desarrollo del trabajo. Y, en segundo lugar, por la publicación recientemente del informe Chilcot en el Reino Unido, donde el Parlamento del Reino Unido pues ponía de manifiesto lo que ocurrió en aquel momento. Es decir, que la guerra de Irak fue una guerra imperialista que no tenía como objetivo democratizar Irak, sino que tenía como objetivo apropiarse de los recursos naturales de aquel país, especialmente del petróleo. Así fue reconocido por el propio Wesley Clark, general del ejército de Estados Unidos en aquellos momentos y comandante supremo de la OTAN, que en una famosa entrevista pues manifestaba que ellos conocían desde el Pentágono que no había armas de destrucción masiva y que había un plan por parte del Pentágono para invadir y, por tanto, derrocar los gobiernos de 7 países en 5 años, entre ellos Irak, en primer lugar, pasando por Libia, Siria y acabando en Irán. Por tanto, una guerra imperialista, una guerra ilegal e ilegítima que tuvo el rechazo mayoritario de la comunidad internacional y hacemos cronología de lo que ocurrió. El 27 de enero de 2003, después de 2 meses de investigación, el equipo de inspectores de la ONU comparece ante el Consejo de Seguridad de la ONU y manifiesta que no hay indicios de que Irak posee armas de destrucción masiva. El 7 de marzo, Estados Unidos, Reino Unido y España, a pesar del trabajo de los investigadores, presentan una resolución que fue rechazada por el resto de países. El 15 de marzo, Rusia, Francia y Alemania presentan un llamamiento al diálogo. 5 días después, sin embargo, Estados Unidos, de forma unilateral, inicia el 20 de marzo la guerra de Irak. Una guerra que, además, tuvo un rechazo unánime de la población internacional, donde más de 36 millones de personas se manifestaron en el mundo, en más de 3.000 manifestaciones que hubo. Tuvo un rechazo muy importante por parte de la población española. Según las encuestas del momento, el 90% de los españoles y españolas estaban contra la guerra de Irak y se manifestaron en nuestras calles, nos manifestamos entre 8 y 11 millones de españoles contra esta guerra, que contó con el apoyo en el Congreso mayoritario del Grupo del Partido Popular y que tuvo el rechazo del resto de grupos. Lamentablemente, en aquel momento había mayoría absoluta por parte del Partido Popular y el apoyo unánime del Gobierno, del señor Aznar y del señor Rajoy, vicepresidente del Gobierno en aquellos momentos. Decir también que la guerra tuvo como consecuencia un conflicto que aún hoy en día no se ha cerrado y que tuvo como consecuencia más de 1 millón de víctimas en actos violentos, cientos de miles de personas desplazadas y, además, el abandono de un espacio que ha permitido posteriormente el desarrollo del Estado Islámico en Irak, apoyado y financiado directa e indirectamente también por países como Estados Unidos o Arabia Saudí. Por tanto, es un conflicto que, además del millón de víctimas, tuvo víctimas españolas. 11 militares españoles fallecieron en el conflicto cumpliendo misiones. Fueron enviados a una guerra ilegítima e ilegal, donde perdieron la vida 7 agentes del CNI, 3 militares y un comandante de la Guardia Civil. Y donde, además, 2 periodistas también españoles fallecieron en el conflicto, como fue el cámara José Couso y el reportero Julio Anguita Parrado. Una guerra donde, a pesar del millón de muertos, señores como Aznar, desde entonces, trabajan para empresas norteamericanas como News Corporation, a razón de, en estos 10 años, más de 2,2 millones de dólares, y donde los otros protagonistas, el señor Bush, el señor Blair, de alguna forma han pedido perdón, han manifestado públicamente los errores de aquella guerra y todavía pues esperamos la rectificación por parte del expresidente español en aquel conflicto. Señalar también, nos parece poco adecuada la enmienda de Ciudadanos en relación a la PNL propuesta por Esquerra. La enmienda Ciudadanos dice
que no es necesaria que es innecesaria la comisión, puesto que la responsabilidad quedó dirimida en el año 2004 tras el voto de los ciudadanos. Es como decir que los nazis no tuvieron responsabilidad política, puesto que los alemanes votaron y queda dirimido y es innecesario evaluar políticamente dirimir políticamente las responsabilidades de los dirigentes de aquella Alemania. Y el Partido Socialista en esta comisión hoy ha dicho 2 veces que es un partido de izquierda e internacionalista y de alguna forma nos ha descalificado llamándonos localistas. Yo quisiera hacer referencia también, soy militante, representante aquí de Izquierda Unida, una organización de izquierda internacionalista que hemos estado contra la guerra de Irak, pero también contra la guerra de Yugoslavia y contra la guerra de Libia, y donde también coincidimos y estamos tratando de construir una alternativa con los compañeros de Podemos, de En Común y de En Marea. Y no aceptamos, por tanto, que el Partido Socialista nos dé lecciones sobre qué es la izquierda internacionalista, puesto que consideramos que priman más los hechos que las palabras. Y el pasado sábado, en el debate de investidura, pues vimos como el Partido de Izquierda Internacionalista le dio el gobierno al señor Rajoy y al Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustamante. Por el Grupo Popular.